Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda Asesórate a través del 98.5 de la FM del Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada miércoles vamos a platicar sobre temas laborales, fiscales y demás de la mano de nuestros expertos y de nuestra historia de negocios, al cual doy la bienvenida a Fidel Camarillo, vicepresidente del Consejo de Garrido Licona. ¿Cómo te encuentras, Fidel? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches, todo perfecto. Ya estamos llegando al mes de septiembre, mes patrio, mes de no temblores, esperemos, todo bien. Sin embargo, también es de cambios, temas laborales, temas, no hemos hablado o no hemos vislumbrado tal vez una posible reforma fiscal, pero sí es tema REPSE porque se presenta el reporte cuatrimestral. Sí, efectivamente, llega en septiembre, el mes de temblores, esperemos que no va a ser. Este año no pase, pero pues normalmente hay algo, ¿no? Esperemos que sea muy tranquilo. Sí, el tema REPSE, efectivamente, hay cosas que hay que cumplir. Ya van varios años con este tema, que el entorno no ha cambiado, pero el tema es que las autoridades se están poniendo mucho más estrictas en el tema REPSE. Entonces se vuelve muy importante el tema de controlar, vigilar, ahora sí tener bien identificados si realmente los proveedores que tú tienes que están prestando ese servicio están cumpliendo con todo. Esa es una. Y ver que realmente cuando tú contratas algún servicio, pues no sea un servicio REPSE o no, porque las autoridades ya están llegando a puntos en los que ellos están definiendo que para ellos era REPSE independientemente que tú estés contratando otro tipo de servicio, ¿no? Son de las cosas que se están visualizando en estos años que se ha tenido el REPSE, que son un par de años. Entonces, creo que ya llegó el punto de estar mucho más atento porque las autoridades están revisando con mucha lupa la información y el cumplimiento de este tema. Perfecto. Y sí, y para platicar sobre este tema de REPSE y el cumplimiento derivado de, doy la bienvenida a Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. ¿Cómo te encuentras, Zoe? Hola, Dani. Qué gusto verte hoy por aquí. Igual al auditorio. Fidel, socia. Un gusto. Como siempre, igual, un gusto. Polo. Muchas gracias por invitarme. Y doy la bienvenida a Leopoldo Gutiérrez, socio director de Heleworking. ¿Cómo te encuentras? Hola, Dani. Muy bien, buenas noches. Gracias Qué milagro que nos visitas, Polo. Sí, te hacía en Monterrey ya, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos. La verdad es que es una fortuna tenerte aquí. Una carnita la Ciudad de México. Sí. Está en la carne una asada. casualidad. Pues, retomando este tema, Zoe, el próximo mes se presenta este reporte y es importante retomar este tema del cumplimiento y todo lo que representa el cumplimiento detrás de esta figura del REPS. Sí, yo creo que a lo mejor se había relajado un poquito, pero las autoridades lo están retomando con mucha fuerza. Si bien esta reforma fue del 23 de abril en 2021 con una serie de diferimientos porque la reforma entró muy rápido y en lo que se aplicaron las autoridades con toda la tecnología para dar los REPSES, para tener el cumplimiento en materia de IMSS, Infonavit, el ICSOE y el SISUB, pues hubo por ahí unos diferimientos y en el mes de septiembre, digamos, de 2021 ya teníamos vigente. Eso hace 3 años. Ya pasamos, yo diría que la etapa de maduración, ¿no? Vamos para el 4º año, pasamos ya la etapa de maduración, inclusive ya ha habido un tema de renovación REPSE. Sí. Entonces, exacto, ahí creo que no sé si hemos cambiado igual como venía la reforma, porque inclusive si tenemos una nueva vigencia de REPSE, nos lleva un nuevo contrato de prestación de servicios a una innovación, aunque sea una adenda, porque tienes que incluir ese nuevo registro REPSE con esa vigencia que es lo que da vida a estos servicios especializados. Entonces, creo que efectivamente ahorita el mes de reporte es el mes de septiembre, son cuatrimestres de los meses nones, los que reportamos, y el IMSS ha cambiado. El IMSS hoy pone inclusive disponible, lo pone en tu constancia de situación fiscal, inclusive para lo que es obra pública, les deja disponible y abierto para gobierno federal que puedan verificar el cumplimiento, por lo menos con esa autoridad, todos los que tienen REPSE. Entonces, creo que sí no hay que relajarnos en este tema del control, de llevar la materialidad de todo lo que es REPSE, porque eso es lo que nos puede dejar en una situación bien incómoda. Yo creo que después de estos primeros 3 años de maduración, de implementación, de algo que fue nuevo para todos en el país, hoy ya las autoridades lo tienen perfectamente calibrado.
y hoy representa saldos de IVA, hoy representa pago de cuotas obreros, patronales, representa mucho a nivel cumplimiento fiscal y de seguridad social. Sí, efectivamente, incluso en la práctica nos hemos enfrentado que en el tema de devoluciones de IVA están cuestionando muchísimo, normalmente requieren temas de REPSE. Sí. A ver si en servicios especializados, si está cumpliendo, son de las cosas que ya por default están requiriendo en el tema de devoluciones de IVA. Sí, la ley es muy clara. Literalmente lo que expresa es que en la medida en que no tengamos un control adecuado del cumplimiento de estos proveedores, perdemos la posibilidad de hacerlo deducible y acreditar el IVA. Entonces, la contingencia que se deriva de estos incumplimientos, pues realmente la autoridad lo puede aplicar de forma muy directa y sobre todo pues de cara a crecer la recaudación, que seguramente el siguiente año y este cierre de año viene fuerte, ¿no? Y más siendo una deducción que para muchas empresas representa un gran monto, lo veíamos cuando platicábamos de dictamen fiscal, declaración anual. Hoy en día deberían de tener el panorama, ¿no? De qué tal está su cumplimiento, deberían de estar midiendo a qué nivel, ¿no? Es que hay empresas, digo, puede haber empresas que tengan un proveedor REPSE. Sí. Bueno, no pasa nada, mándame la información, la tengo ahí y ya ahí la guardo en un archivo de mi computadora y ahí está, o un file ahí impreso, ¿no? Pues sin embargo hay otras que tienen miles o cientos de proveedores que traen este tema. Entonces, ¿cómo cuidarlos? ¿Cómo vigilarlos? Creo que se puede volver complicado tener ese cumplimiento fiscalizado, déjame decirlo, de un lado del contribuyente, de que estén cumpliendo con todo, ¿no? Porque es la obligación que nos queda para nosotros no tener, o el contribuyente, no tener el tema de que su gasto no sea deducible. Y fíjate que sobre todo que se suman muchas áreas en el tema de control REPSE. Pareciera que es una obligación un poco inocua, que no genera mucho ruido adentro de una empresa, pero a nivel de la gobernanza de quién, en dónde se aloja esa función y ese control, no es fácil tampoco de determinar a la hora de que ya le ponen nombre a la actividad dentro de una organización. ¿Por qué? Pues porque participa el área legal con los temas de contrato que ya comentabas hoy. Creo que hay un rezago todavía importante en muchas empresas donde se le ha dado más trazabilidad al tema de el cumplimiento de los documentos del expediente de acuerdo a la ley de IVA y de renta, pero muchas veces, por ejemplo, el contrato se puede estar quedando de lado. La propia definición de qué es REPSE y no es REPSE es otro dolor de cabeza, porque si tú vas a un área fiscal seguramente vas a obtener una respuesta, el área legal trae otra, el área operativa muy poco sabe del tema, el área de RH puede tener otra definición, y creo que eso también al interior también de la empresa genera un ruido importante, porque si no tenemos claridad de cuál es el universo REPSE, pues difícilmente lo vamos a poder controlar, ¿no? Y fíjate que Fidel señalabas algo y decías, oye, cuando tengo un trabajador, ¿no? Que tengo como servicio especializado, pero es un trabajador, y si es por semana, son 52 recibos de nómina, ¿no? Más 12 declaraciones de IVA, más 12 declaraciones de ISR, más 12 más 6 de pagos IMSS mensuales, bimestrales. Claro. O sea, se va multiplicando de manera muy considerable la información. Y bueno, la tecnología siempre huele el miedo, ¿no? Entonces, el día que la ocupas, se descompone el disco duro de la computadora. ¿Y quién resguardó esa información? Claro. Nadie más. Oye, o me renunció la persona que llevaba el control, que era mega metódico. Y me borró todo antes de irse. O no me dejó su password, ¿no? O sea, no puedo abrir la información. O sea, pierdo toda esa historia y pues nos casamos 5 años fiscales. No, y aparte estamos hablando de un caso, ¿no? Y de un solo caso es poquito. Ahora, mencionando lo que comentabas, Fidel, pues son 1000 proveedores. O sea, imagínate todo, tener 1000 carpetas y estar metiendo y almacenando y buscando, y ya me equivoqué de documento, pues se vuelve algo monumental y poco ortodoxo, ¿no? Y haber un repositorio que solamente te sirve para almacenar, no te sirve para nada. Ok.
Sí, es que justo, ¿cómo lo mides? Es que eso es lo importante. Como bien apuntas, bueno, a lo mejor puedes tener una herramienta para almacenar. Y dice, bueno, independientemente, la tengo en la nube, la tengo en la computadora, ya la información la tengo. Okay. Eso, check, palomita. Pero no es todo, porque también es algo muy dinámico que si algún proveedor no llega a cumplir X con todos los cumplimientos o todas las obligaciones que se tienen con el REPSE, lo pueden bajar. Sí. Entonces, la empresa, ¿cómo se va a dar cuenta que a ese proveedor le sigue prestando el servicio? Y él dice, no, pues tiene el número REPSE porque es el que me dio. Y si no visualizan o no vigilan o no ven la manera de asegurarse que siga activo en el REPSE, pues ya va a tener el tema de que ese gasto, si en algún momento las autoridades llegan y revisan, y él desafortunadamente lo bajaron del REPSE, a lo mejor temporal, por algunos meses, pudiera pasar que esos meses ese gasto no es deducible. Y tiene implicaciones que dice, oye, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo vigilo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, no? Sí, nos ha tocado situaciones que están a la mitad de un proyecto y de repente la Secretaría del Trabajo da de baja, se vuelve inactivo ese proveedor, pero está a la mitad de un proyecto que tampoco es de que puedas voltear al proveedor 2 y trasladar el estatus para que continúe. Entonces, prioritarios, ¿no? Son temas muy relevantes para la parte operativa porque pues interrumpes también el crecimiento de una empresa en virtud de estos cambios, ¿no?, que están ocurriendo. Perfecto, pues vamos a un pequeño corte y retomamos este tema del cumplimiento en REPSE, porque aquí es importante ahondar ahora en el tema tecnológico, porque no hay que utilizar cualquier tecnología como cualquier repositorio, ¿no? Pero vamos a un pequeño corte y estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #Asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el REPSE y la importancia de cumplir y cumplir bien y poder medirlo, Fidel, porque al final tú puedes decir, pues sí estoy cumpliendo, pero al final necesitas algo, una herramienta, tecnología para poder medir cómo está ese cumplimiento. Sí, yo creo que, desafortunadamente como la obligación se la dan al que contrata muchas veces para poder reducir el gasto, te tienes que asegurar que la persona que estás contratando, a la empresa, lo que sea que estás contratando, cumpla con sus obligaciones. ¿Y cómo hacerlo? Platicamos hace un rato de hacerlo manual, tener ahí una persona, pero que con una persona se puede volver complicado porque es mucha información. Imagínate de 100, 200, hasta 1000 proveedores que puedes tener. ¿Cómo asegurarme que el REPSE siguen activos en el REPSE? Porque nos hemos enfrentado en la práctica que muchas veces los dan de baja por no cumplir con algo y en lo que se reactiva se puede durar 2 o 3 o 4 o 5 meses y tú no te das cuenta y eso te puede llevar a tener un riesgo. Entonces creo que ahí se vuelve súper importante tener una herramienta tecnológica que te pueda ayudar a vigilar esa parte. Fíjate que sí es la tecnología bien importante, pero también pensar en un servicio integral, porque tiene muchas capas al final del proceso, desde la capacitación al propio proveedor, porque no necesariamente los proveedores tienen la capacidad para entender este nivel y esta exigencia, y eso pues conlleva una curva de aprendizaje también del proveedor. Ese acompañamiento es muy importante. Obviamente tener las plataformas prendidas en las cuales también haya esquemas automatizados de validación de documentos, porque como ya comentó Zoe, aún pensando en que son poquitos proveedores, poquitos empleados, se vuelve un volumen interesante a la hora que tienes que validar también documentos. Entonces, estas tecnologías OCR son muy útiles para hacer todo el proceso de validación y contar con métricas de cumplimiento, es decir, un score, por ejemplo, de cumplimiento, pues eso es lo ideal porque al final tienes que tener esa bandera de cumple o no cumple, ¿no? Tengo el expediente completo, está validado, check, cumple, entonces le doy el estatus como si fuera una certificación a mi proveedor derivado de ese cumplimiento en esta materia, ¿no? El que no cumple,
ahí habría que tomar también pues ya decisiones internas a nivel de empresa de cuál es el riesgo que conlleva ese incumplimiento, si es material o no material, y con base en ello tomar decisiones de dejar de pagar al proveedor, pudiera ser una estrategia de acompañamiento más cercano, o de plano ya sustituir al proveedor por este incumplimiento. Sumado también a lo que ya comentaba Fidel, pues de estas búsquedas que tienes que estar haciendo de forma continua, casi en tiempo real, para saber si los proveedores siguen activos o no dentro de las listas, bueno, de este pool de proveedores que están dados de alta por parte de la Secretaría, ¿no? Ahora, Sí, y yo creo que ahí además, cuando tienes una buena tecnología, lo que te permite es compartirlo, y lo señalabas, Polo, con todas las áreas, y que veas cuál es el contraste de esa información. Oye, tengo una factura que estoy pagando por $1,000,000 y me dan 2 personas. Sí. A lo mejor y sí. Oye, pues es que es la que me soporta los servidores, ¿no? Sí. Bueno, pues sí, es algo muy especializado que es muy costoso y se opera con poca gente. Oye, pero me están ayudando con un tema de limpieza. Pues ¿cómo les voy a pagar $1,000,000 con 2 personas, no? No es proporcional. Entonces, ¿qué está pasando con el cumplimiento real de ese servicio especializado? Sí, y vuelves también al tema de cuáles son los meses de cumplimiento también. Sí. No es una actividad continua, depende mucho de la periodicidad con la que presenta servicios el proveedor. Esas plataformas se parametrizan para monitorear solamente los meses de donde hay actividad comercial con el contratante, y pues trae al lado de lo que es REPSE, viene el tema de seguridad social, el tema de dictamen IMSS, sí, que está muy cerca. Vienen los temas de time and attendance, listas de asistencia, y los temas de la Secretaría del Trabajo, temas laborales. Y está el tema legal también del armado de contratos, y hoy que están también ya listados por parte del IMSS, este pool de contratos que están siendo anunciados a través del ICSOE, pues nos lleva a tener muchos cruces adicionales que hay que estar haciendo para que en realidad pues toda esta información haga sentido y no tengamos discrepancias. Correcto. Sin embargo, al final el factor humano también juega, ¿no? Creo que lo mencionaban hace unos minutos. No cualquier tecnología, y si utilizas tecnología acompañada de alguien que te pueda apoyar para traducir, a veces la tecnología es importante. Sí, a ver, yo creo que, y comentaba bien Paul hace un rato, o sea, tenemos que tener un servicio. ¿Por qué? Porque desde el contrato. Exacto. O sea, desde el contrato lo tienes que validar, que el contrato cumpla con todo el tema REPSE. Con ciertos requisitos REPSE. Porque platicábamos hace rato fuera del aire, decíamos, oye, nos ha pasado que a algunas empresas dicen, no, tenía que haber sido REPSE y no cumplió con REPSE. Sí. Y estrictamente, a lo mejor se hace un análisis, a lo mejor técnicamente, pues no debería ser REPSE, pues las autoridades dicen que sí. Entonces todo eso se tiene que vigilar, porque si no, a ver, está padre, tienes tu contrato, pero si el contrato no cumple, pues ya tienes tachicito, ¿no? Sí. Entonces desde ahí es donde te tienen que vigilar, o sea, por eso... Muchos operan con órdenes de compra. Exactamente. Entonces, el servicio integral a través de un software que trae un servicio completo en el cual te diga, ok, sí está cumpliendo desde el contrato, palomita, tiene esto, palomita, sí está activo en el REPSE. O sea, creo que ahí es donde está ese valor agregado que debes de tener al momento, o tienes que evaluar al momento de contratar estos servicios, estas herramientas tecnológicas que te van a ayudar a vigilar el cumplimiento. Y a nivel de detalle también, ¿cuál es el objeto social que tiene la empresa contratante? ¿Cuál es la del contratista? Que son temas que parecen como triviales y que se dan de forma natural, pero cuando empiezas a tener ya esa lectura ya muy fina, pues puedes encontrar también que estás yendo en contra de lo que es el espíritu de la reforma, ¿no? Tal cual. Fíjate que yo creo que ese es el origen, y fue lo que primero hicimos o pensamos que hicimos todos, ¿no? Sanitizar nuestro objeto social para acotarlo al servicio core. Pero hay muchas empresas que no, que se quedaron como venían antes. Entonces, cuando contratan algún servicio, pues resulta que está prohibido. Oye, pero es que yo no lo hago.
está bien, pero tu objeto social dice que lo haces. Entonces no es posible que lo subcontrates como especializado. Entonces sí es tiempo como de regresar a esos básicos y volver a alinear y saber dónde estamos, y eso sí lo hace un proceso de una plataforma robusta, porque hay sí una parte de OCRs, que son nuestros cruces electrónicos automatizados, pero también hay un factor humano que le da un doble chequeo a las cosas y dice, mira, sí, pero esto no pasa, ¿no? Qué bueno que tengas el acta constitutiva, qué bueno que tengas el contrato, pero ¿qué crees? Es un servicio que no puedes contratar porque tu objeto social lo dice, ¿no? Sí, al final, volviendo al ciclo de todo este proceso de control, pues se resume en un score que es el que típicamente se resuelve de forma más mecánica, pero sí hay un tema muy técnico, muy pues del área profesional, donde se tienen que entrar a estudiar muy bien los contratos y lo que comenta Zoe, de que no contravenga lo que es la propia reforma. Y que la propia Secretaría en sus guías ha dicho, oye, dame el expediente donde analices la especialización de ese servicio. Sí, y creo yo que ahorita con esta maduración del REPSE, ya sabemos, y creo que ya está más identificado, qué es lo que está vigilando la autoridad. Sí. Entonces son los puntos que tenemos que ir cuidando y vigilando. O sea, saber, porque antes decíamos, voy a revisar esto, pero ahorita ya sabemos que prácticamente está revisando o todo, ¿no? Entonces, como apuntan desde el acta de tus actividades, del acta constitutiva, desde ahí que decían, con esto ya estamos, nos dieron el REPSE o sí puedo contratarlo, pero al final no. Entonces ya sabemos qué es lo que está vigilando y qué está revisando. Entonces, cuando contratas un servicio integral, pues desde ahí todo eso lo está vigilando, ¿no? Que creo es lo importante. Sí. Y bueno, el SAT al no tener ingresos, tampoco es que te vaya a regalar los IVAs. No, de acuerdo. Totalmente. Entonces, hoy los va a vigilar con lupa para ver si tienes todo el expediente. Y si no tienes el expediente, pues simplemente te va a negar esos saldos y puede ser algo muy costoso dependiendo el volumen de servicios especializados que tengas, ¿no? Y pareciera que juega más a empresas que tienen saldos a favor, porque pues, ahí está más la lupa, es más dura. Sí, es más dura, es más robusto el servicio del lado del SAT de una revisión más estricta. Sí. Pero creo que hoy en día no podemos confiar y que esta regla le puede aplicar a cualquiera. Todos. Y sí, cambia mucho la base gravable con o sin estas operaciones. Entonces, no es una contingencia menor, es algo que se tiene que estar monitoreando todo el tiempo y parte del riesgo que algunas empresas han tomado de no atender estas obligaciones o atenderlas parcialmente, y eso pues cambia radicalmente el nivel de riesgo que está jugando la empresa. Y las autoridades fiscales tienen los convenios de colaboración bien vigentes. Entonces, hoy sí se comparten entre el IMSS, SAT, Infonavit y la Secretaría la información. Eso hace una gran diferencia, creo, en el modelo fiscal que tienen pues configurado las autoridades en torno a su función tal cual de fiscalización, ¿no? Hoy esa información que sí se comparten puede hacer una gran diferencia entre una revisión profunda, una carta de invitación, una cancelación de sellos o una imposición de multas, dependiendo cada autoridad. Perfecto, pues se nos acaba el tiempo. Zoe, gracias por habernos acompañado, por platicar con nosotros para seguir platicando sobre este tema. Vamos a seguir hablando sobre temas laborales. Sin embargo, vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta y sin duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Seguimos platicando sobre temas de seguridad social, laborales, tiene relación con el tema de REPSE. Fidel, sabemos que en septiembre las empresas están obligadas a presentar el famoso dictamen IMSS Infonavit. Ya es
mes para presentarlo. Sí, son otra de las obligaciones que se deben de cumplir en el mes de septiembre. Las personas que están obligados a dictaminarse para efectos del Seguro Social o los que optaron de manera voluntaria a dictaminarse, pues en el mes de septiembre tienen la obligación. Creo que esto se vuelve también muy importante porque es una manera también de estar cuidando a través del dictamen Seguro Social, lo que platicamos hace un rato, el tema REPSE, porque a lo mejor no son tus trabajadores, pero tienes que ver si el otro cumplió con todos los temas de cargas sociales, Seguro Social y todo lo que corresponde, ¿no? Entonces creo que desde ahí se tiene que vigilar y creo que también va a ser súper importante que las empresas estén haciendo sus revisiones o las personas que están revisando lo hagan a través de tecnología. Exactamente. Y de hecho vamos a platicar este tema porque hemos escuchado que hasta las nuevas autoridades, el IMSS, el Infonavit, ya se modernizaron, ya utilizan tecnología y hoy el dictamen ya no es como el que presentaban hace 15 años, que en algún momento decíamos, no, ya no es ir a presentar tus documentos, ya es todo digitalizado, ya es todo con tecnología. Entonces, sí, efectivamente ya, o sea, es como el SAT. Sí. O las cartas de invitación ya las hacen a través de robot, de tecnología, emiten sus alertas, dicen, ay, mira, no checó sus FDI, no nos concilian, mándales carta de invitación. El Seguro Social está trabajando también en eso y ya lo está logrando a través de tecnología para confrontar y decir, aquí me debes, no, aquí sus cuotas me pagaste tanto, pero según mi sistema me tenías que pagar tanto. Entonces, ahí también se vuelve importante el tema de la tecnología y bueno, si está dictaminado o te vas a dictaminar, sí tener una revisión a detalle de todo eso porque te puede ayudar. Totalmente. Y es por eso que Leopoldo Gutiérrez, socio director de GL Wimas, nos sigue acompañando en este bloque como experto en tecnología y de estos temas, pues es importante que nos des tu panorama de cómo ha cambiado. Entonces, gracias por acompañarnos nuevamente en este bloque. Y doy la bienvenida a Leonardo Morgado, socio de GL Auditoría. ¿Cómo te encuentras, Leo? Todo bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, experto en estos temas de dictámenes y sabemos que se vienen las temporadas altas. Por eso quisimos también invitarte en este momento. Porque... Por eso me ven los ojos pequeños. De repente, porque son temporadas de dictámenes. Así es. Pero, ¿te parece que iniciemos con un pequeño panorama? ¿A qué le llamamos dictamen IMSS, Infonavit? ¿En qué consiste temporalidad? Claro, mira, de hecho, ahorita tomando los comentarios que están señalando en la mesa y todo el tema de tecnología y demás, la verdad es que el dictamen ha ido evolucionando. El dictamen ha cambiado mucho desde cuando iniciamos algunos a dictaminar, donde pues, efectivamente presentábamos cuadernillos físicos y se presentaban en triplicado y en papel y con firmas autógrafas. Entonces, todo eso ha cambiado en función de la tecnología, ¿no? Entonces, un dictamen es un documento a través del cual nosotros los dictaminadores validamos el cumplimiento de las obligaciones de los patrones, sean obligados o voluntarios a emitirlo, porque como bien decía Fidel, los patrones o las empresas que tienen más de 300 empleados deben de hacerlo de forma obligatoria y los que tienen menos lo pueden hacer de forma voluntaria. Pero más que cumplir con la obligación y de la mano con todo eso del tema de tecnología, revisiones, invitaciones, creo que lo importante es lo que está atrás del dictamen, ¿no? O sea, hacer la auditoría, hacer un análisis con un mayor alcance, porque ahorita platicamos del dictamen hace tiempo, lo que nosotros presentamos eran pruebas selectivas. Documentábamos en el propio dictamen ciertos casos donde demostrábamos que hicimos un análisis de toda la información y se lo presentábamos a la autoridad. Al día de hoy, el alcance es prácticamente del 100%, porque tenemos que hacer un análisis de persona por persona de todas las remuneraciones que tuvieron durante el ejercicio y presentarlo en este nuevo modelo de dictamen, ¿no? Ahorita lo platicamos un poquito más a fondo, pero la tecnología es fundamental, porque cambió de ese papel a un dictamen electrónico que se hace a través de la plataforma que determina la autoridad para hacerlo, pero ya todo es electrónico. Y adicionalmente, lo que comentábamos en el segmento anterior, que hoy en día las autoridades se comparten la información y que tiene que haber congruencia entre lo que se paga a través del CFDI, lo que se manda a timbrar, y lo que es ya la parte correspondiente a seguridad social. Esa correspondencia, incluso a nivel de entidades federativas, pues también viene otro brazo fiscalizador que hoy en día pues también juega el tema pues de residencia de los trabajadores para el pago en materia de impuestos locales, pero igualmente pues los temas de seguridad implican un tema local. Que pareciera, Polo, que decimos, bueno, pues la conciliación de los FDI de nómina, pareciera fiscal para la deducción y nada más. No, efectivamente también puede tener implicaciones en temas de seguro social,
Porque desde ahí, o sea, si realmente si no está bien determinado, déjame llamarlo tu nómina, tu CFDI, pues te va a dar diferencia sí o sí en tema de seguridad social. Totalmente de acuerdo. Y el poder del CFDI, ¿no? Porque lo hemos platicado, hasta una misma clave puede tonar una interpretación diferente de la autoridad fiscal o de la interpretación de la seguridad social. Sí, no, tal cual, porque por ejemplo, tienes un error a la hora de timbrar. Oye, tú lo ves físicamente, te cuadra porque al final del día sumaste y restaste como debe ser, pero lo metiste en un código que es grabado y no exento o viceversa. Entonces, para la autoridad va a decir, oye, pues te deberías que haber pagado, grabado y demás tantos montos y al final del día fue por un tema de haber timbrado mal, no por haber hecho tal vez mal un cálculo, ¿no? Entonces, la interpretación de esa información es primordial, ¿no? Sí, y hay campos que son netamente de seguridad social. Digo, cuando se creó el CFDI, pues se aprovechó también de hablar con la autoridad, con el IMSS, para que viviera también información de seguridad social dentro del propio de la factura. Sí, no, incluso ha ido evolucionando todo el CFDI, ¿no? Y ha cambiado, se han metido campos y demás. Entonces, ahorita lo mencionaste, ya no solo seguridad social, también son las contribuciones estatales, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, que emanan también de información de CFDI, donde le pones una localidad y si te equivocaste de localidad, pues un estado puede interpretar que tienes que pagar un mayor impuesto cuando no necesariamente es. Entonces, el llenado y el armado de esos CFDIs es fundamental, ¿no? Sí, gran parte también de la información que fluye para el dictamen, el anexo 8, que es exclusivamente REPSE, pues se deriva de llevar un buen cumplimiento de todos los trabajadores de los contratistas catalogados como REPSE, ¿no? Hablabas hace unos minutos sobre las pruebas selectivas. Me llamó mucho la atención porque justamente hablábamos del cumplimiento en bloque anterior y hoy ya no es una prueba selectiva por la cantidad, supongo, de trabajo que conlleva y cruces y demás. Hoy ya estás mencionando que tendrías que estar haciendo una consideración del 100% y eso lleva que tendrías que el mismo contribuyente tener un cumplimiento del 100%. Entonces se vuelve mucho más arduo, ¿no? El tema de cumplimiento. Sí, no, definitivo. O sea, al día de hoy, si tú no tienes el control o los controles o tienes una planeación para hacer que, por ejemplo, que un tercero te haga este análisis y revisión y que vayamos viendo que todo va bien, o sea, pudiera ser que al final tengas problemas, ¿no? Pero el trabajo es en cuestión de dictamen. O sea, las pruebas selectivas era lo que nosotros hacíamos para evidenciar ante la autoridad que estaba bien y documentar nuestra opinión, fundamentar nuestra opinión. Pero al día de hoy, independientemente de que le entregamos toda la información a la autoridad, ellos tienen toda esa base de datos, hacen cruces, validan y la interpretación es lo que interesa. Pero el trabajo pues, sigue siendo enorme para efectos de aclaración y para efectos, obviamente depende del tamaño de la empresa, ¿no? Pero tantito difieren, hay que hacerle una aclaración pertinente. Sí, a ver, y aquí lo importante es, bueno, comenta Leo que tenemos que revisar el 100%. Sí. O sea, si lo hacemos de forma manual, o sea, hay empresas que tienen 200 trabajadores, 300, bueno, a lo mejor lo logras, ¿no? Sí. Pero no todas, hay de 10,000, 11,000, 28,000 trabajadores. Imagínate revisar ese 100% de manera manual. Sí. Yo creo que pues, no hay un horario que pague eso, esa es la realidad. Sí, no. No, y viene pues comparar, totalmente de acuerdo. Comparar N variables que trae el propio sistema, ¿no? Cómo se escriben los nombres, los números de seguridad social, los registros patronales, y de ahí pues empiezas a encontrar mucha materia en la cual los datos maestros de las empresas muchas veces no están correctos y eso te lleva a estar generando continuamente discrepancias y que la autoridad te los va a observar, ¿no? Sí, no, tenemos que tener un proceso en el cual podamos validarlo, ir verificando y que vayas teniendo la seguridad de que pues los errores o las diferencias pudieran ser mínimas, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante irnos anticipando. Y, por ejemplo, la práctica de seguridad social, ya hablando un poquito también del dictamen que efectivamente se vence en septiembre y que ya andamos en esas, es, oye, ¿por qué no vamos revisando anticipadamente todo esto? Vas garantizando, vas corrigiendo, vas validando el tema de los cruces de los FDIs y al final del día también te va a dar un resultado para efectos después sobre la renta, para efectos de esto. Y es más, lo mencionaste también, el tema de las prestaciones de los servicios especializados y cumplir con esta obligación también, que también se revela en el dictamen, ¿no? La verdad es que el Seguro Social siempre se ha caracterizado porque obtener la información necesaria para valer que todos los patrones cumplan y siempre va un paso adelante, ¿no? Y en el caso de la prestación de servicios especializados también, ¿no? Y es algo que tenemos que estar
validando al día de hoy, pues constantemente. Bueno, Fidel. No, la herramienta tecnológica la tienes que tener sí o sí. E incluso entiendo que hay herramientas que te ayudan a estar monitoreando y revisado, inclusive sin estar dictaminado. Correcto. O sea, que eso también es importante. O sea, un tema es que el auditor tenga la herramienta que les ayude a hacer la revisión al 100%. Exacto. Pero hay algunas empresas que a lo mejor tienen 280 trabajadores y no están obligados a dictaminar, entonces quieren dictaminar. Sí. También hay herramientas tecnológicas que les pueden ayudar a vigilar y a cuidar para que no tengan esas diferencias sin necesidad de dictaminarse. Sí, de hecho, en los servicios de conciliación de nómina se hace ese músculo, ese extra para hacer confrontas con temas de seguridad social. Y como comenta Leo, pues que se vaya haciendo en tiempo real y no esperar a los cierres para encontrar sorpresas, ¿no? La idea es que en la medida en que vamos encontrando esas conciliaciones y esos hallazgos en caso de que no, o damos la explicación de por qué no se cuadra la información o podemos corregir en tiempo los datos maestros y a veces temas de timbrado, entre otras cosas, ¿no? Perfecto, pues vamos a un pequeño corte y vamos a seguir platicando sobre este tema de dictámenes de Infonavit. Pero vamos a un pequeño corte, esto es sin duda hashtag Asesórate, regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta y sin duda hashtag asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Estamos platicando sobre el dictamen IMSS Infonavit y este dictamen ha cambiado mucho con el tiempo, Fidel. Ya no es solamente papel. De hecho, hablando, ya todo es tecnología. Hoy en día hablar de dictamen sin la mano de la tecnología creo que es quedarnos un paso atrás de la autoridad. De cualquier tipo, ¿es? Secretaría, trabajo, yo laboral. creo que la tecnología se aplica hoy en todos los sentidos. Sí. O sea, tanto en las autoridades del SAT, Seguridad Social, todo el mundo tiene que aplicar tecnología, porque ya vieron que con eso les ha ayudado a recaudar y a cobrar muchísimo. Sí. Entonces, eso les ha llevado a hacer inversiones importantes en tecnología, porque solita se pagan. Entonces, aquí, ¿cuál es la reflexión o qué es lo que tenemos que evaluar? Entonces, las empresas, los contribuyentes tienen que revisar, oye, ¿tendría que yo también estar invirtiendo en tecnología para poder cubrirme, para poder ser un tema preventivo? Sí. Porque está llegando, o sea, y es lo que nos está pasando y en todas las materias. O sea, si tú no inviertes en tecnología o si no inviertes en tecnología, pues contratar un servicio que tenga la tecnología para poder ayudarte en todos estos temas. Porque a lo mejor dices, oye, es tecnología, siempre es mucho más cara y empiezas a hacer números y costos y no me da, ¿no? Entonces ya no tengo la capacidad para invertir tanto dinero o no tengo ni mi presupuesto para tecnología. Lo importante aquí es que tendrás que empezar a valorar que a lo mejor no necesitas contratar o comprar una tecnología robusta. O sea, a lo mejor tienes que contratar a una empresa que preste el servicio con esta tecnología, que ya tiene esa tecnología que tú vas a necesitar y te van a prestar un servicio del cual te va a ayudar a hacer lo que están haciendo las autoridades y con eso estar con un pasito adelante o al mismo nivel en el que están las autoridades. Sobre todo, digo, tecnología que trabaja de forma preventiva, buscando pues generar discrepancias que a su vez generan actos de autoridad, actos de fiscalización. Y yo creo que en la época actual, pues no solamente el tema de que se digitaliza toda la información, es algo importante. Ya se comentó que se cambia también el enfoque de muestras selectivas a hacer un censo de toda la población de trabajadores. Y por otro lado, las variables que se analizan son más y más fuentes de información, porque se está incorporando también el tema del CFDI con la parte del ERP o del sistema de seguridad social que lleve la empresa, y con la parte que tiene la propia autoridad de las declaraciones o de cómo se está informando a la autoridad en relación a
altas, a las bajas, a los cambios y a todas las variables que juegan en este modelo, ¿no? Sí. Leo, sí, definitivo. Tú como experto en dictaminador, ¿qué has visto en las empresas? Digo, al final, yo estoy seguro que sí hay muchas empresas que están utilizando tecnología, sí, pero volvemos a lo mismo. Pues hay de tecnología. Entonces, tú desde tu experiencia, ¿qué has visto? O sea, ¿qué cosas podrían haber mejorado las empresas? ¿O qué podrías dar de recomendación? Mira, fíjate que lo que yo he visto muchas veces es que nos confiamos. Porque efectivamente tienen su software con el que hacen su nómina, con el que preparan sus pagos de cuotas y demás. Entonces, tal vez tienen una metodología muy buena y documentan todo muy bien y nos confiamos en que todo eso es suficiente. Pero creo que al día de hoy ya no es suficiente simplemente con estar seguro de que lo esté bien. Siempre una segunda opción, un segundo ojo, una segunda mirada es importante. Entonces, he visto empresas que sí invierten, como bien dijo hoy, en tal vez un tercero que tenga la tecnología y que les pudiéramos ayudar a garantizar ese cumplimiento, que eso está muy bien, ¿no? Pero también hay empresas que efectivamente compran software, lo adaptan, pero lo que lamentablemente he visto que de repente no tienen la capacidad tampoco para operar y luego para autoauditarse y también, validar que ese sistema realmente todo lo que me arroja, todos los reportes y demás, los utilice como pudiera utilizarlo, ¿no? Entonces me quedo corto en esa parte de la revisión. Entonces he visto de todo, ¿no? Desde las chicas hasta las más grandes que también pasan, ¿no? O sea, tienen una infinidad de procesos y la verdad es que hoy también tenemos que eficientar, ¿no? Y en todas las empresas o en todos los grupos buscan eficientar, entonces hoy tal vez la capacidad instalada en gente no le es suficiente para echarle una segunda mirada a todo, ¿no? Entonces ejecutas, garantizas ejecutar bien, pero no le echas ese segundo vistazo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está el tema, que luego nos confiamos, porque digo, nos puede pasar a todos, ¿no? Y porque sí, la tecnología, pues hay distintos softwares, ¿no? Sí. Pero hay unos más robustos que son tan robustos que luego no saben ni qué tanto puedes explotarlos, ¿no? Sí, y la otra es que pues requiere cierto expertise también cuando compras la tecnología y dices yo lo hago todo in-house y no quiero depender de un tercero. Porque hay muchas empresas que toman criterios de ese tipo. Al final, a la larga, creo que el costo del cumplimiento crece porque ese expertise pues no es tan fácil de obtenerlo cuando ya tienes a un experto que conoce del proceso y que se estandariza la tecnología y se diluye entre muchas empresas que la utilizan, ¿no? Es muy diferente a tener una inversión, una sola empresa en un software muy particular, ¿no? La otra parte es que pues siguen ocurriendo cambios continuos, la tecnología se tiene que estar actualizando. Y también de repente nos quedamos con un software que a lo largo del tiempo se va a quedar obsoleto y eso nos va a costar mucho el actualizarlo o nos vamos a quedar desfasados de los cambios legales y normativos que estén ocurriendo, ¿no? Y creo que ahí lo importante y lo que tienen que cuidar o vigilar, puedes comprar un software. Sí. El problema cuando lo implementas, pues cada empresa tiene sus detalles, ¿no? O su información que de repente no es lo mismo que ese software te dice, no, sí va a leer todo, no pasa nada, ya con esto solucionas. Sí, bueno. Pero ya cuando lo quieres llevar, ahora sí, pues esto me dijeron que todo me hace, les quieres sumar la información y pues no es la misma información que a lo mejor habían usado y se empieza a complicar las cosas, ¿no? Entonces ya tienes que pagar, oye, no, pues tienes que adaptar esto, oye, ya te empieza a ser mucho más caro porque no está hecho a tu medida, que es lo que pasa muchas veces, son hasta de caja, muchas veces que agarras, te voy a comprar y con esto ya salí, ya lo tengo, no pasa nada, pero muchas veces no funciona para tus procesos o como tú arrojas la información o como tú la estás registrando y se empieza a complicar y muchas veces tiraste tu dinero a la basura y lo sigues haciendo manual y ahí se quedó. Es correcto. ¿No? No, de verdad. No, sí. Pasan muchas cosas de la tecnología. Ahorita estamos hablando de herramientas administrativas y demás, pero muchas veces ¿qué nos ha pasado? Luego, no estamos tan grandes, ¿no? Pero de repente compras el aparato tecnológico que te va a solucionar todo. Y como dices, ni siquiera sé usar el 10% o no lo sé usar y ya se lo cedes a los hijos, ¿no? Y el hecho de tener este acompañamiento y esta expertise al final se vuelve trascendental porque te van a traducir toda la información, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de cuando vas a hacer una inversión, ya sea en un software o a través de un servicio, tienes que evaluar esas bondades que te puede dar. El tema de contratar un servicio en el cual viene implícito
esta herramienta tecnológica, pero aparte de eso viene acompañado de especialistas en la materia, que creo que ese es el punto clave al momento de contratar, porque te puede salir mucho más costoso el tema, vuelvo a repetir, el tema de contratar o comprar el software y tenerlo y poner a tu gente a hacerlo, que no son especialistas, a lo mejor, o sí, pero creo que si tú traes a un asesor que trae la tecnología, que trae la herramienta tecnológica junto con esa capacidad técnica de asesoramiento y todo que te puede ayudar, creo que eso es lo ideal y es lo recomendable y creo que la inversión puede ser mucho menor que el comprar un software. Claro. Y conjugar también, digo, el tema del cumplimiento con la parte del dictamen y el estar siendo autoauditado, creo que son las mejores prácticas. Y eso se puede conjugar en una buena empresa de servicio que integre todos estos componentes. Y que para el dictamen a ustedes les serviría muchísimo. No, es esencial porque al final del día, o sea, somos un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, si al día de hoy me dabas tus nóminas, tus FDS, pues, yo tengo la tecnología y lo voy a procesar, pero si vamos acompañados de este proceso y ya lo vimos viendo y lo vamos desglosando, la retroalimentación es superior, ¿no? Es mejor. Y ahorita decías, o sea, el enfoque que le da un auditor o un especialista es diferente a que ejecuta. O sea, no es lo mismo hacer que revisar, ¿no? Entonces, porque pues a mí me costaría trabajo hacerlo, pero tal vez no revisarlo porque tengo ese feeling de hacer de auditor, de decir, por aquí, por acá, por ahí, más. Sí, entonces, sí cambia la perspectiva, ¿no? Y el hecho de que tengas me gustó ese comentario, Pablo, porque debe tener esta certeza las empresas del nivel de cumplimiento que están teniendo. Correcto. Y el hecho de que, lo mencionábamos en el bloque pasado, sabes que tienes un nivel de cumplimiento alto y llega un auditor y este auditor lo confirma, pues al final ya está este doble check de auditoría en tiempo real, ¿no? Se convierte en un cumplimiento integral. Sí, creo que a la larga la tecnología te lleva a mejorar procesos también. Sí. Creo que la calidad de los datos se evalúa cuando los pones a trabajar los datos en una tecnología. Ahí es donde te das cuenta de los errores que hay también en diferentes partes del proceso y que la gente tiene que capacitarse para poder que la tecnología luzca y sea eficiente y dé resultados, porque la máxima de que le metes a un sistema basura y pues lo que va a salir es basura, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy buena calidad de información para que estos procesos pues realmente funcionen de forma preventiva y que baje el costo al final del cumplimiento, ¿no? A la larga. Perfecto. Pues nos falta un minutito. Sus comentarios finales, recomendaciones finales. Pues mira, yo diría dos cosas muy sencillas. Obviamente tratemos de incorporar la tecnología a nuestros procesos, anticiparnos a esos procesos y ahorita que estamos hablando de los dictámenes, pues nos va a dar beneficio a ambos, porque vamos a poder terminar el dictamen más con mayor anticipación, ellos van a tener la certeza de que todo va bien y entonces es un ganar-ganar, ¿no? Entonces anticipación y tecnología van de la mano. Y creo que ahí es ganar-ganar porque te va a ayudar y a lo mejor te vas a ahorrar actualizaciones, recargo de cuotas que no hayas pagado y se va a pagar solito, ¿no? Muchas veces. Sí, totalmente de acuerdo. Luego las multas son mayores a los honorarios, nos pueden pagar más. Entonces, mejor nos anticipamos, ¿no? Perfecto. Leopoldo, yo creo que trabajar de forma preventiva, usar la tecnología y sobre todo ir muy de la mano de calidad de los datos, ¿no? Creo que eso es bien relevante a la hora de meternos ya a un proceso automatizado de cualquier tipo, ¿no? Perfecto, pues les agradecemos mucho, gracias por acompañarnos para hablar de estos temas tan importantes. Fidel, gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima semana. Un gusto como siempre. Mi nombre es Daniel Bouchan, nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche en Sin Duda #Asesórate. Muchas gracias por escucharnos, hasta luego, bye.